necesitaba la frase para la novela. Y un día, la frase para la novela, al final, en el primer capítulo, después de reescribirlo muchas veces, un personaje me llamó la atención diciéndole a otro: sí, la verdad es que empecé a escribir este libro, este personaje que a su vez está escribiendo un libro, cuando me di cuenta de que la transición fue una victoria de todos, que tuvo sus perdedores. Y con esa frase, con la frase de la transición fue una victoria de todos, que también tuvo sus perdedores, me puse a escribir ya en serio la novela. Ya tenía mi frase, ya tenía mi pista blanca pintada en el suelo para seguirla, y empecé a escribirla. Fue muy difícil regresar a ella, sinceramente. Después de los 7 meses de visto, después de los problemas de María Humana, después de... bueno, luego se me ocurrió otra cosa, como veía que me iba a tener que enfrentar a la novela, que yo creo que lo que me daba era pánico, enfrentarme a la novela y tener que hacerla de verdad, y no pensar en nada más en mi vida durante esos 4 años ni en eso, no se me ocurría nada y dije: pues me caso, y me casé. Me di en un avión, conocí una chica, me di cuenta de que esa chica era mi chica, y que casarse es una cosa muy ilusa. Los que estáis casados ya lo sabéis, ¿no? Hay que buscar estratagemas aquí para que no vayan a la boda 3 o 4 cuñados, unos tíos quintos, y elegir la comida, buscar el lugar. Eso es todo muy complicado, te requiere mucho tiempo. Y a mí también me lo requirió, porque además inmediatamente me impuse a mí mismo una condición, que es que yo tenía que leer en la boda un poema anunciado. ¿Habéis escrito un poema anunciado alguna vez? Es muy complicado escribir un poema anunciado. Hay que pensar en el público. Eso está lleno de cuñados, suegras, es decir, el peor público de todos los posibles. Y hay que escribir un poema para que lloren, porque tienen que llorar. Si tú lees un poema anunciado y no lloran las abuelas, pues un poema anunciado desastroso, ¿no? De manera que, aunque parezca una tontería, mi poema anunciado me robó otros 3 meses, por lo menos, o 2 meses y pico, de la pobre Operación Gladio, que seguía ahí mirándome con mala cara, como diciendo: oye, tío, que está bien, ¿no? Que ya vamos para 4 minutos y no avanza, ¿no? Bueno, seguí escribiendo la novela y seguí haciéndome preguntas sobre lo que quería decir. La novela empieza, no por casualidad, claro. Lo que yo escribo puede ser bueno o malo, pero nunca es por casualidad. Todo está donde está por alguna razón. Luego puede estar expresado por más o con menos fortuna, pero no. El azar, yo no me fío, así como no me fío de la inspiración, tampoco me fío del azar en absoluto. Quiero saber exactamente cómo van a ser las cosas. ¿Cómo escribo esta historia? Me preguntaba. La voy a arrancar el día que están quitando la estatua del dictador de la plaza de San Juan de la Cruz. En ese momento arranca la novela. En ese momento hay una periodista joven que ha publicado una serie de... Solo voy a comprar el capítulo, porque luego lo tengo que leer, o sea, que no hay discusión. Hay que dejarlo de explicar, sí. Claro que si queréis irme adelantando 5 euros cada uno, yo lo La periodista es una chica joven, de 35 por ahí, y le han encargado a su periódico que, con motivo de un aniversario de los sucesos de la transición, haga 7 entrevistas. ¿Os acordáis de la Semana Negra? La famosa Semana Negra, que no la de Gijón, es la semana en la que se asesinó a un estudiante, unos pistoleros ultras, a una joven estudiante también con un voto de la policía. El grabo secuestró a los presidentes del Poder Judicial y del Alto Tribunal Militar, por Llorio y excusa. Y finalmente se produjo el asesinato de los abogados laboralistas de la calle de Atocha, sobre el que hay una película bastante buena, bastante impactante de Bardem. Y el director del periódico le encarga a la periodista que haga 7 entrevistas, una por cada día de la Semana Negra, a 7 personajes, digamos que relevantes de ese momento, y que expliquen más o menos qué ocurrió, qué pasaba desde el punto de vista de un político de gobierno, de un político de la oposición,
la plaza de San Juan de la Cruz, enfrente de donde vivía el maestro Ángel González, viendo cómo se lleva la estatua del dictador, viendo cómo hay dos grupos en el levantamiento de la estatua, el de quienes protestan porque se levante la estatua, la consideran una parte de la historia que no debería de tocarse y demás, y quienes celebran que la estatua sea levantada en su pedestal y desaparezca. Yo pregunto una serie de cosas sobre la estatua, y una me hizo mucha gracia, la cuento la novela, pero esta sí pues la quiero contar. Yo creo que a veces las anécdotas tienen su interés. Esta estatua, un periodista decide seguirla, no puede saber dónde la llevan. Esta estatua la llevaron a una nave industrial, a un lugar de extrarradio, y cuando fueron a meter el camino que iba la estatua en la nave industrial, resulta que no entraba. Fue una puerta de estas así metálicas, y el general se daba con la cabeza en la puerta. Los que iban allí con aquello no sabían muy bien qué hacer, entonces llamaron a altas horas de la madrugada a la superioridad, y la superioridad dijo que cierre la puerta. Cerraron la puerta y la estatua entró, igual que entraba de vivo bajo palio en las catedrales, entró en la nave industrial sin miedo a la decapitación, que a mí me hubiera gustado seguramente más. Bueno, cuando está ahí la periodista, que ya la tengo situada, ya sé lo que quiero que piense, ya sé lo que quiero que vaya a hacer, cómo quiero que escriba su libro, ella se da cuenta de que esa historia de la transición que ha contado en el periódico, solo hablando con personas, digamos, relevantes, con personajes públicos, aunque sean ficticios, son personajes de ficción, pero es evidente que vais a reconocer en ellos, cuando leáis la novela vais a reconocer en ellos a personajes reales. Seguro que sí. No son ellos, ya os aviso que no son ellos, pero es verdad que tienen trozos de aquí y de allá, fragmentos de políticos reales, fragmentos de personas reales. ¿Qué le ocurre a la periodista? Le ocurren dos cosas. Una, que se da cuenta de que esa historia, si la quiere contar bien, hay que contarla también hablando, por ejemplo, con un matrimonio que hay allí, cuyo padre está enterrado en el Valle de los Caídos. Es uno de esos republicanos a lo que yo me pongo una historia novelesca, que me ha divertido mucho por mi relación con Antonio Machado, con Granada, mucha gente, con el exilio, no lo voy a contar. Uno de esos personajes al que detuvieron en la frontera con Francia, lo traen a Madrid, lo matan, lo ejecutan en Navacerrada, lo entierran en una fosa común junto con otras 4 personas, y 20 años después, cuando el Valle de los Caídos se termina, profanan la tumba, como hicieron con muchos, y lo llevan, y está enterrado con otros 35 o 40 mil republicanos en el Valle de los Caídos. Y su hija quiere llevárselo. Y bueno, lo tiene difícil. Y si no, que se lo pregunten a los jueces de razón, lo difícil que es hacer ciertas cosas. Esa también, desde luego, esa es una de las cosas que estaban en su propuesta de investigación de la dictadura. Ella quiere investigar ese asunto